Em, pues por supuesto, primero que todo agradecer a la Universidad Libre de Cúcuta por este evento, a sus directivas, a la doctora Débora Guerra, al doctor Carlos Colmenares, que siempre pues ha tenido esta gran idea de mantener el Congreso y que han fortalecido este gran encuentro. Como parte del encuentro de un seminario, de un congreso, que debe ser generar dudas, inquietudes y dejarlo a uno más aburrido de lo que estaba, con cierto concepto. Pues entonces yo me voy a retornar un poco, me voy a devolver un poquito, porque esa va a ser la idea. Vamos a hablar de algunos aspectos. Tranquilos que voy a cerrar con inteligencia artificial. Yo sé de qué es el Congreso, lo tengo claro. Lo que pasa es que hay otra cantidad de cosas que me están preocupando. A ver. Primero me retorno a lo que dijo mi compañero Jordi Nieva sobre la incredulidad que él expresa en cuanto al proceso. ¿Por qué? Pues porque es que si hay incredulidad con relación al proceso, pues ni de qué vamos a hablar del testigo. O sea, terminamos la conferencia. No, no hay nada de qué hablar. Porque claro, nuestra justicia es un método que se ha inventado el ser humano para solucionar sus conflictos. Es lo mejor que hemos podido hacer hasta ahora. Hasta ahora. En eso es que estamos. Pero bueno, podríamos entrar con Oscar Chase a pensar en el método Benji en África. No nos queremos, no confiamos en un juez y porque me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer, pues entonces le inoculamos veneno al pollito y si el pollito se muere, pues es culpable y si vive, está bien. O hacemos como hace Estados Unidos, que también lo expresa Oscar Chase, y ponemos toda nuestra confianza en un jurado de conciencia, o sea, en personas legas en derecho, personas que no saben de técnica jurídica, y empezamos a hablar de otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que confiar en un juez? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por perfeccionar el proceso y preocuparnos por identificar causas reales en nuestra justicia para mejorar? Porque es lo que tenemos. Como sociedad es lo que tenemos. Y tenemos que perfeccionarlo, tenemos que mejorarlo. Esa es la labor nuestra como académicos. Para que entiendan la importancia de esto, entonces yo les hago un símil. Nosotros somos Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Animales, mamíferos, inteligentes. Animales humanos, que pertenecemos al rango de los mamíferos. Hemos organizado nuestra sociedad y nuestro mundo de tal manera que crea cierta funcionalidad. Entonces, el ejemplo para ustedes que están muy jóvenes y que van a ir a empezar a trabajar pronto, cuando salgan de esta universidad y pidan trabajo, miren en lo que se va a enfocar la empresa. La empresa les va a decir, presénteme un examen de capacidades, presénteme una prueba psicológica, presénteme impacto de sus habilidades, entiende el contrato de trabajo, entiende el reglamento laboral, entiende el manual de sus funciones, ¿lo entendió o no lo entendió? Sí, perfecto, muy bien, chuleado todo, contratado. Vaya, siéntese a trabajar. Buena suerte. Nadie les dice a ustedes a qué se tienen que enfrentar realmente. Y es al Homo sapiens. Ese es el problema. Y eso es lo que Tarufo decía. Es más importante para el derecho, para la justicia, los hechos que la norma, que la forma, que las estructuras. Era ahí donde él se centraba. ¿Qué significa que no les explican el Homo sapiens? Fácil. Usted llega y se sienta a una oficina, tiene 4 compañeros de trabajo, tiene una secretaria y tiene un jefe.
Nadie les dice, mire, esa secretaria es conflictiva. Apenas usted la recargue de trabajo o le pida favores que no son directamente de su manual, va y le pone quejas al otro usted. Atención, porque de sus compañeros hay 2 o 3 que son mal geniados. Entonces, aprenda a ver cuando lleguen mal genio, a ver cómo se les acerca. Pero además hay otro que es chismoso a muerte, así que cuidado con lo que habla. Y por último, el cuarto que le tocó es totalmente incapaz de ser resiliente. Si usted llega a tener un conflicto con él, discute algo con él, lo va a odiar toda la vida y va a hacer lo posible por echarlo, por ayudar a que lo echen. Pero además le doy el último informe. Su jefe es una persona bastante envidiosa. Así que bajo perfil. No se le ocurra mostrar que usted sabe más que ese sujeto, porque no dura 8 días en el trabajo. Eso es lo que se llama en derecho los hechos. Esos son los hechos. No es el contratico de trabajo. ¿Te dieron un contrato de trabajo? Sí. ¿Firmaste? Sí. ¿Sabías el reglamento? Pues sí, pero es que ese no es el problema. El problema es otro distinto. Y ahí es donde nuestro proceso tiene que evolucionar. Ahí, cómo conectamos todo eso, porque está desconectado. ¿Y por qué está desconectado? Porque nos dedicamos a copiar a Europa. Por eso, Estados Unidos tiene sus jurados y tiene su principio de independencia a bordo y le rueda. Se separó hace rato del modelo inglés, se mueve en lo suyo. Los africanos van con sus modelos, nosotros somos europeos. Una copia ahí como medio rara de Europa, pero somos europeos. Entonces, para nosotros, el gran Dios del derecho es el código. Es el código. ¿Por qué? Porque esa es la forma de los europeos de entender el derecho. Fue a través de códigos. Y nosotros, a pesar de que somos culturas plurales, tenemos aquí nomás La Guajira, tenemos aquí nomás Valledupar, tenemos aquí nomás Cauca, más las comunidades afro, tenemos más de 32 comunidades indígenas en el país, tenemos yo no sé cuántas personas afrodescendientes, todas ellas con una historia, con una génesis, con una posibilidad dentro de su sociedad de tener otro tipo de justicia. O sea, ¿cómo así que yo tengo que entender el mundo como lo entendió Francia? ¿A quién le importa Francia? Mi mundo es otra cosa. Entonces a nosotros nos cortaron esa capacidad de articular nuestro mundo con el derecho por andar copiando los europeos. Entonces todo lo que hacen los europeos lo copiamos y es el non plus ultra y no nos pensamos como sujetos. Esa es, digamos que la reflexión. Por supuesto que la inteligencia artificial viene avanzando, por supuesto, esto es claro. Todo lo que han dicho mis compañeros lo comparto hasta cierto punto, porque por eso toqué el testigo, exactamente por eso, porque a mí me crea una gran cantidad de dudas todo lo que ocurre. La sociedad avanza rápidamente en tecnología, Tenemos más herramientas o artilugios de los que somos capaces de manejar. Si yo metiera en mi maletín de trabajo todos los aparaticos que tengo, casi todos porque me los regalan, porque casi no los sé usar tampoco, pues no podría con el peso. Que el computador, que la tablet, que el celular, que el no sé qué, es imposible, es imposible. Y por supuesto, toda la tecnología viene aceleradamente. Problema número 1. Esa concepción humana que les acabo de ejemplificar en una apuesta laboral que van a tener muy rápido, que espero que no se olviden para que se curen en salud y no vayan a perder sus trabajitos rápido. La humanidad de nosotros
No la estudiamos. No la estudiamos. No la hemos articulado con la inteligencia artificial. No se ha analizado. No se ha analizado. Ese es un problema serio para nosotros, porque necesitamos por lo menos dos cosas. Como sociedad latina se los digo claramente. Nosotros, primero, poner en comunicación todos estos avances con los principales logros de la humanidad en temas jurídicos. ¿Cuáles son? El debido proceso, la tutela efectiva. Esos son logros que son muy nuevos, de hecho, en Occidente, para que tuvieran fuerza son muy nuevos, pero esos logros son logros de la humanidad. El conflicto humano está desde que el ser humano pisó la tierra. Tenemos rastros de 30.000 años atrás de tribus en peleas y en disputas. El derecho sustantivo tiene 2.500 años como mínimo, pero estas garantías de que si yo tengo un conflicto con otra persona, me escuchen, me traten de entender y me procesen con mis pares, eso es muy nuevo en la humanidad. Eso es muy nuevo. 1215, Carta Magna y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Más o menos ahí se manejan los rangos. Eso es muy nuevo. Ese logro tiene que brillar cuando esto avanza. Si esto avanza pasando por encima de estas garantías, no lo podemos dejar avanzar. Puede ser muy útil para muchas cosas, para el marketing, para el comercio, para la economía, para las proyecciones del Estado, para saber si compramos ropa o no compramos ropa, para saber por quién vamos a votar, pero no para la justicia. Lo otro es que los principios básicos de nuestra sociedad en relación al Estado también hay que cuidarlos. Fundamental, el principio de la democracia, que no solamente es el derecho al voto o el derecho a ocupar cargos públicos. En el proceso es el derecho a un proceso público y en contradicción. Eso es democracia dentro del proceso. El principio de soberanía del Estado está puesto en el juez. En el juez. El Estado lo delega en el juez. Luego, ¿quién le ha dicho al juez que él puede hacer una subdelegación en una máquina inteligente? ¿Dónde está eso? ¿A quién le vamos a pedir explicación cuando haya un daño peor con una decisión? Que entre otras cosas, si yo fuera juez y alguien me dice, mire, tengo aquí una máquina inteligente para usted para que le ayude, por eso hay que entender de esto, yo le diría, mire, el inteligente aquí tengo que ser yo, para empezar. Así que si me va a traer a otro inteligente, pues aquí no podemos caber dos inteligentes, porque es que el inteligente tiene que ser el juez. Y si no, entonces, ¿qué es lo que le estamos pagando a un juez? Ahora, dígame ese machine learning que hace, porque es que eso tiene 1.000 aplicaciones, miles y miles de aplicaciones. ¿Qué hace? Ah, bueno, me sabe sacar una línea jurisprudencial. Perfecto. Entonces no me diga que es una máquina inteligente para que yo haga inteligentemente mi trabajo. Dígame que es una máquina que me va a ayudar a construir líneas jurisprudenciales. Perfecto. No, le va a ayudar a buscar el precedente porque tiene una velocidad de... Perfecto. Y yo como juez veré si la uso o no la uso. Pero entendiendo qué hace la máquina y qué tan transparente es en su quehacer. ¿De acuerdo? Eso es vital. Entonces, esas dos conexiones, importantísimo que no se nos pierdan, porque eso es muy grave. Luego viene el tema de por qué elegí el testigo y la neurociencia. Primero, el testigo porque es la prueba más tradicional que nosotros tenemos, de lo más usado. Esperamos que un sujeto que presenció un hecho, un acto o que estuvo en el marco de un delito, pues venga al proceso y nos dé una versión de lo que percibió. ¿De acuerdo?
no de lo que le emocionó. ¿Le gustó o no le gustó? No, eso no es. Percibió. Pero en el percibir, cuando yo percibo algo, inexorablemente como ser humano quedó anclada a mi cerebro. Eso no es algo que yo pueda desanclar. Y ahí empieza el problema para nosotros. Primero, porque el cerebro no lo conocemos. No sabemos eso qué es, para qué sirve, cómo funciona. Sabemos que está ahí porque a veces nos duele la cabeza. Entonces, claro, nosotros sabemos cuánto medimos de cadera, cuánto medimos de cintura, cuánto medimos de busto, qué talla somos en pantalones, pero usted no sabe cuánta capacidad de articulación tienen sus distintos campos cerebrales. Eso no lo sabemos. No sabemos si tenemos alguna fisurita por ahí rara. El cerebro no, y más, la funcionalidad tampoco la conocemos. Ahora, no es que no la conozcamos aquí en Cúcuta, porque esto está muy lejos del centro del mundo, que es Nueva York. No, es que no la conoce nadie. Nadie. Acaba de empezar hace como 2 o 3 años el proyecto Brain en Estados Unidos, donde el presidente Obama puso una cantidad enorme de dinero para que los mejores neurocientíficos de Estados Unidos dijeran cómo el cerebro se conecta, cómo toma decisiones, cómo lo podemos potenciar y cómo puede mejorarse su desarrollo. Entonces, no es algo que no lo conozcamos ni en Latinoamérica ni en África. No lo conocemos. Y por eso, a mí me encanta Rodolfo Ginás. Rodolfo Ginás dice, atención, porque es que lo que usted es este cerebro, no es nada más. No son sus pies, ni la cadera, ni la cintura. Sí, todo eso está ahí muy bonito, pero no, eso no es. Usted es su cerebro. Y cuando nos dice usted es su cerebro, pues entonces yo me puse a buscar, porque como el congreso es en honor al profesor Jairo Parra, entonces, ¿qué dice Jairo del testigo? ¿Qué cosa es un testigo? ¿Y cómo se fundamenta? Entonces, el profesor Parra dice, mire, ¿por qué le tenemos que creer a un testigo? Porque el testigo es fidedigno medio de prueba. Porque tiene como fundamento la presunción de que el hombre tiende a decir la verdad, a ser sincero, y si nosotros desdecimos esto, pues nos metemos en un problema de negar el problema del hombre y el retorno a sí mismo. Perfecto. Presunción de que decimos la verdad. Todos en principio somos buenos. Ok. ¿Y luego qué? No, pues luego es que usted en cada caso tiene personalidad para saber si esta presunción de veracidad es correcta o cómo la va a desvirtuar. Esto lo dice el maestro Jairo Parra, que en principio yo estoy perfectamente de acuerdo con él. O sea, bien, perfecto. O sea, está bien direccionado. El tema es que necesitamos escribir por ahí unas 4 enciclopedias para poder entender el complejo tema de la verdad en el proceso, el complejo tema de las presunciones en el proceso. Pero además, ¿qué es personalidad? Y yo cómo estudio la personalidad de los testigos. Porque a mí me parece que el doctor Parra hizo una reflexión clara, él vio la conexión. El problema es que nosotros no tenemos capacidad en este momento de entrar a discutir estas conexiones, y por eso hay que entrar a reflexionar cómo hacemos estudios, qué es personalidad. Rodolfo Ginás dice que el cerebro es una máquina de soñar y de establecer modelos virtuales. Mikio Kaku, que yo se lo cité ahí en el estudio, es un físico que a mí me encanta porque lo uso mucho para atacar el derecho sustantivo. Él hace unos estudios que a mí me encantan. Entonces Mikio Kaku dice, es que la mente, que es una esencia de la personalidad, es energía pura en expansión. Miércoles, o sea, usted pasa a ver qué cosa es la mente y la personalidad. Está metido en serios problemas,
en serios problemas. Ahora, yo no entiendo en tales problemas que esto genera, cómo nos dicen que el testigo es medible con una maquinita inteligente. ¿Cómo mide uno lo que no conoce? ¿Cómo uno pone en una máquina lo que no entiende? Eso es parte de lo que a mí me impacta. Eso está bien porque la juventud es bastante adicta a la tecnología por varias razones. Ahorita les explico un poco por qué. Ya no va a tener tiempo, pero en el escrito está. Pero es que todo lo que ustedes hacen los lleva a la adicción y a la idea de que el mundo es infinito. Eso es bien bonito. Entonces, primero tienen que ponerse a estudiar neurociencia, porque las neurociencias son las que les van a dar los componentes de relaciones, qué es mente, qué es personalidad, yo cómo lo puedo medir, cómo me influye en la conducta, cómo lo puedo realmente traspasar o no al proceso, etcétera. Jamás van a tener un testigo que les dé datos planos, jamás. El testigo trabaja a partir de sus emociones, de sus impulsos, de su personalidad. Y por tanto, esto hay que aprenderlo antes de meterlo allí. ¿Está claro? Porque miren lo que decía Andrea Meroy hoy. Para entrar al Machine Learning usted necesita, primero, situaciones repetitivas, como muchas del procedimiento, que no el testimonio. Situaciones repetitivas, normas claras y contundentes, y que tenga un objetivo de eficiencia o de mejora del servicio, no de transposición de estructuras. Ese es el punto central. De otro lado, ¿por qué tenemos también que estudiar esto? Porque ustedes, que son la sociedad del futuro, están teniendo en este momento una transformación profunda en su personalidad. Profunda. Yo prefiero leer un libro físico que verlo. A mí me gusta más la televisión que el avatar, porque yo pertenezco a otra estructura. Hay estudios que son bien interesantes. Te dicen, mire, ¿por qué la sociedad giró? ¿Por qué el joven está girando? Porque nosotros, como sociedad anterior, tuvimos contacto con muchos medios de comunicación. Sí, televisión, radio, noticias, prensa. Claro, el teléfono cuando nos empezaban a hablar de cosas. Pero este tipo de medios de información no condicionan la raíz de la construcción psíquica. Eso es lo que dicen los estudios. No condicionan la raíz de la construcción mental. Pero cuando yo entro en contacto con la web permanentemente y desde que estoy en la niñez, la relación es distinta. Y el comparativo que hacen estos estudiosos es la televisión, la radio, la prensa, es como decir un hardware, es decir, un disco duro que me da un montón de información. Yo veré si la tomo o si no la tomo, pero la web no es eso. La web la interpreta el cerebro como un software. Es decir, dicen ellos, es un programa que conquista directamente la memoria no declarativa, que es la que interactúa con el inconsciente, es decir, está transformando al ser humano. Entonces, esto los está llevando a un concepto muy fuerte en un autor que se llama Bauman, que trabaja las sociedades líquidas. Todo lo que vean de líquido por ahí en la web es de Bauman. Él habla del nativo líquido. Y el nativo líquido, pues, es otra persona que tiene que aprender a imaginarse el mundo diferente. Christian Dopp, que fue premio Nobel de 1974, replanteó el pienso, luego existo, y dice, no señor, eso no es así. Imagino
luego pienso, luego razono, luego existo. ¿Qué podemos imaginar los que no somos nativos líquidos digitales? Cosas bastante contextualizadas en este entorno. ¿Qué puede imaginar y analizar un sujeto nativo líquido? Eso hay que tratar de establecerlo. Para ir cerrando, siempre hemos pensado que el testigo, no, incluso todo nuestro proceso judicial, todo el proceso judicial, tenemos que fortalecerlo hacia la racionalidad. Estos estudios dicen que está demostrado que el conocimiento o lo que nosotros llamamos las zonas cerebrales de la racionalidad no pueden funcionar aisladas de las zonas de regulación biológico-emocionales. O sea, entonces, ¿de qué hemos estado hablando hasta ahora? De pura racionalidad en el derecho. Porque si hablamos del testigo, al testigo siempre le hemos dicho, trate de ser neutro, objetivo, y el pobre sujeto no es capaz. Pero nosotros no hemos estudiado el por qué no es capaz. Pues no es capaz porque el conocimiento está anclado a la emoción. Entonces hay estudios que dicen, mire, su cerebro es tan potente que tiene dos núcleos. Si se llegan a desconectar, incluso se rompe como un tallo que hay uniendo el cerebro izquierdo y el derecho. Si eso se rompe, el sujeto ni siquiera muere, sino que hay algo que internamente funcionará distinto. Si usted es diestro, le va a funcionar más el cerebro izquierdo, que es más ágil, rápido, inconsciente, pero siempre se activa con la emoción. Y el derecho, que es más pausado, más racional, más consciente de lo que está haciendo y el efecto, también se le va a activar es con la emoción. Entonces siempre vamos a quedar ligados a la emoción. Por lo tanto, este es un tema que a mí me parece sumamente importante porque si cambia la sociedad y cambia la tipología del testigo, pues o ustedes cuando sean jueces van a tener testigos líquidos. Un efecto del testigo líquido. Los niños estadounidenses de 10 a 15 años tienen menos capacidad de interpretar rostros, menos capacidad de hablar de fisonomías, menos capacidad de entender expresiones de la cara. Y también les resulta difícil reconocer las personas en fila. O sea, Camilo, el penalista, yo no sé qué van a hacer. El tema del reconocimiento en fila creo que se les fue a otro nivel. Eso hay que empezar a estudiar. Eso hay que estudiarlo, eso hay que analizarlo. La inteligencia artificial ha intentado entrar en este campo, pero vuelvo y les repito, no hay estudios profundos sobre lo que es capaz de hacer nuestro cerebro, ni cómo lo hace. Por lo tanto, la inteligencia artificial se ha quedado en pañales, por decirlo así. Tuvo perspectivas del TAC, al TAG, entonces vamos a ver qué es lo que hay allá. Claro, una más. Después empezaron a hablar antes del TAC, incluso pues la máquina de la verdad. Vamos a someter a este sujeto a preguntas de presión, ¿cierto? Presión, a ver si se altera. Unos se alteraban, otros no. Porque si la persona es mendaz por naturaleza, pues no le importa. Ahora lo más reciente es el fMRI, que es una imagen de resonancia magnética funcional. El sujeto está conectado, le ven el cerebro, y si el sujeto dice una mentira o dice algo que realmente no cree, el cerebro se le prende en ciertos puntos y el científico puede decir, el sujeto está alterado. Pero eso realmente para conectarlo con un caso específico, pues falta mucho trabajo. Eso no es tan sencillo. Concluyo. La inteligencia artificial va avanzando, pero mucho cuidado con el estudio de estos esquemas. Con relación al testigo, a la valoración del testigo, no podemos estandarizar, porque esto lo que trabaja ahora es estandarización.
a no ser que sea una caja negra, que es peor todavía. No podemos estandarizar lo que no conocemos, lo que no entendemos, lo que no sabemos cómo funciona. No podemos estandarizar información que no sabemos cómo se produce en la mente. Tenemos que aprender a que el juez entienda la emoción dentro del concepto que expresa el testigo y su percepción. Ahí falta mucho trabajo desde la psicología. Aprendamos a trabajar el derecho interdisciplinarmente y potenciemos todo lo que tengamos, porque de otra manera, pues estamos jugándonos los mayores logros de la humanidad que hasta ahora hemos logrado, hemos obtenido. La cultura de lo fácil, de lo rápido, de lo infinito, potencialmente puede crearles muchísimos problemas y tenemos que ser muy cautelosos con esto. Muchísimas gracias.